Empieza silenciosamente. Nadie lo nota al principio. Tienes 7 años. Estás mirando a un padre que se está desmoronando frente a ti. Tal vez es adicción. Tal vez ira. Tal vez solo el silencio de alguien demasiado roto para estar presente. Y sin palabras, algo hace clic en tu mente pequeña. Si yo no sostengo todo, nadie lo hará. Así es como un niño desaparece. No físicamente, sino psicológicamente. Sonríen más. Lloran menos. Aprenden a leer la habitación antes de hablar. Se convierten en termostato emocional del hogar. Se convierten en adultos pequeños antes de que sus cerebros estén listos. Y el mundo los elogia. Eres tan maduro, tan responsable, tan fuerte. Pero nadie pregunta. ¿A qué costo? Este es el duelo invisible de quienes crecieron demasiado rápido, y los efectos no desaparecen. Te siguen a tus relaciones, tu trabajo, tu sentido de valor. Si este tema te interesa, suscríbete, activa las notificaciones y déjame un comentario. ¿Tuviste que crecer demasiado rápido? Porque hoy vamos a explorar qué pasó en el cerebro de ese niño, por qué sigue controlando la vida adulta y cómo finalmente pueden sanar. Ese día que decidiste sostener todo, tu cerebro se recableó, tu sistema nervioso aceptó el caos como normal. Aprendiste que tu valor dependía de ser útil, que tus necesidades eran peligrosas, que las de ellos eran urgentes. Entonces desapareciste emocionalmente y creció una versión que funciona bien, el niño bueno, el que nunca pide nada. Pero ese niño que enterraste no murió. Sigue ahí gritando, ¿por qué nadie me protegió? Y hasta que no vuelvas por él, seguirás atrapado en patrones que ya no te sirven. Hola, soy Javier y esto es Lo que no sabemos. Y lo que no sabemos es que millones caminan con niños interiores profundamente abandonados. Niños que tuvieron que ser fuertes cuando deberían haber sido sostenidos. Y esos niños están jalando los hilos, decidiendo a quién amas, cómo trabajas, por qué nunca descansas. Empecemos por entender qué pasó cuando ese niño tuvo que crecer demasiado rápido. Empecemos por entender qué pasó realmente en el cerebro de ese niño. Porque cuando un niño de 7, 8, 10 años se convierte en cuidador emocional de un adulto, no es solo experiencia traumática que luego superas. Ese evento que recablea fundamentalmente cómo funciona su cerebro. Los psicólogos tienen un término para esto, se llama parentificación, y no es solo que el niño ayude con tareas del hogar, eso es normal, eso es colaboración familiar saludable. Parentificación es cuando el niño se convierte en sostén emocional del padre, cuando el niño tiene que regular las emociones del adulto porque el adulto no puede regularlas por sí mismo, cuando el niño tiene que ser terapeuta, mediador, protector, cuidador, cuando las necesidades del adulto sistemáticamente se priorizan sobre las necesidades del niño. Y hay dos tipos principales de parentificación, ¿no? Parentificación instrumental, cuando el niño hace tareas físicas de adulto, cocinar para hermanos, limpiar la casa, manejar las finanzas, cuidar de padres enfermos físicamente. Parentificación emocional, cuando el niño tiene que regular emocionalmente al adulto, calmar a padre con ira, consolar a madre deprimida, mediar peleas entre padres, mantener secretos familiares, ser confidente del adulto. Ambas son dañinas, pero la emocional deja cicatrices más profundas, porque ataca directamente el desarrollo de la identidad del niño. Ahora, ¿por qué un niño aceptaría este rol? ¿Por qué no simplemente dice no, esto no es mi responsabilidad? Porque los niños no piensan así, su cerebro no funciona así. Para un niño, el apego a los cuidadores es supervivencia literal, biológica, no metafórica. Un niño abandonado muere, entonces el cerebro infantil está programado para hacer lo que sea necesario para mantener ese vínculo, incluso si eso significa sacrificar su propia autenticidad, incluso si eso significa convertirse en alguien que no es. ¿Es lo que los investigadores de apego llaman sacrificar autenticidad por pertenencia? El niño no elige conscientemente esto, es instinto, es supervivencia. Y aquí está lo que pasa neurológicamente cuando esto sucede. El cerebro de un niño está en desarrollo masivo, especialmente el sistema límbico, que procesa emociones,
y el córtex prefrontal, que regula emociones y toma decisiones. En desarrollo normal, el niño aprende regulación emocional porque el adulto lo regula. El niño está triste, el padre lo conforta, y el cerebro del niño aprende. Cuando siento esto, puedo ser consolado. Estas emociones son manejables. Pero en parentificación, el proceso se invierte. El adulto está desregulado, el niño tiene que regularlo, y el cerebro del niño nunca aprende. Mis emociones importan. Mis necesidades serán satisfechas. En lugar de eso aprende. Las emociones de otros son mi responsabilidad. Mis propias emociones son peligrosas. Expresar necesidades causa más caos. Y esto crea algo específico y medible. Hipervigilancia. El sistema nervioso del niño entra en estado de alerta constante, siempre escaneando por peligro, siempre leyendo el ambiente, siempre anticipando el siguiente colapso emocional del adulto. Su amígdala, el centro de detección de amenazas, se vuelve hiperactiva, siempre encendida, siempre buscando señales de que algo va mal. Y su córtex prefrontal, que debería estar desarrollándose para regular emociones, en lugar de eso se desarrolla para manejar crisis, para anticipar problemas, para evitar conflicto. Es como si el cerebro se cableara para zona de guerra, útil en zona de guerra, devastador en paz. Porque cuando finalmente salen de ese ambiente, cuando crecen y están en situaciones seguras, su cerebro sigue funcionando como si estuvieran en peligro. La paz se siente sospechosa, la calma se siente como calma antes de tormenta. La felicidad se siente peligrosa porque aprendieron que los momentos buenos siempre terminan mal. Entonces viven en ansiedad constante de bajo nivel, esperando que el siguiente zapato caiga, incluso cuando no hay zapato. Esto no es paranoia, es condicionamiento neurológico. Ahora, hablemos de algo específico que pasa con estos niños, algo que los marca para toda la vida si no lo entienden. Desarrollan lo que se llama apego desorganizado. En teoría de apego hay 4 estilos principales: seguro, ansioso, evitativo y desorganizado. Apego desorganizado es el más complejo y el más dañino. Se desarrolla cuando el cuidador es simultáneamente fuente de confort y fuente de miedo. El niño necesita al padre, pero el padre también es impredecible, aterrador o emocionalmente abrumador. Entonces el cerebro del niño queda en paradoja imposible. Necesito acercarme para sobrevivir, pero acercarme es peligroso. Y esto crea patrones contradictorios que llevan a la adultez. Como adulto, esa persona desea intimidad profundamente, pero cuando alguien se acerca, entran en pánico, sabotean, se alejan, o se acercan desesperadamente, pero luego se sienten atrapados y huyen. Es empujar y jalar constante. Querer amor pero no poder recibirlo sin terror. Y esto no es porque sean dramáticos o difíciles, es porque su cerebro aprendió que intimidad igual peligro. Y desaprender eso requiere más que pensamiento positivo, requiere recablear el sistema nervioso, y eso es trabajo de años. Ahora, quiero hablar de algo que estos niños aprenden y que define su vida adulta completamente. Aprenden que el amor es transaccional. No aprenden soy amado porque existo, aprenden soy amado si soy útil. Su valor como persona se vuelve contingente en qué tanto pueden dar, qué tanto pueden sostener, qué tanto pueden aguantar sin quebrarse. Entonces desarrollan identidad construida completamente sobre utilidad. Soy valioso si puedo arreglar cosas, si puedo cuidar de otros, si puedo ser fuerte cuando otros no pueden. Y esta identidad se siente como fortaleza, se siente como madurez, se siente como quien son, pero es máscara, es armadura, es rol de supervivencia. Y debajo de esa máscara hay niño que nunca aprendió que merece amor simplemente por existir, que sus necesidades importan sin tener que ganarlo, que pueden descansar sin sentir que están traicionando a alguien, y ese niño está gritando, pero nadie lo escucha, ni siquiera ellos mismos, porque han invertido tanto en esta identidad de soy el fuerte, soy el responsable, que admitir vulnerabilidad se siente como muerte, se siente como perder quienes son, cuando en realidad es encontrar quienes son debajo del rol. Ahora, hay algo más que necesitas entender sobre estos cerebros.
Desarrollan lo que los neurocientíficos llaman sensibilidad de rechazo. Su cerebro se vuelve hipersintonizado a señales de rechazo. Ven rechazo donde no hay. Anticipan abandono constantemente. Alguien tarda en responder mensaje. Cerebro dice: te están abandonando. Alguien cancela planes. Cerebro dice: no eres suficiente. Alguien necesita espacio. Cerebro dice: hiciste algo mal. Te van a dejar. Y no es que sean inseguros por naturaleza. Es que su cerebro fue entrenado desde niñez a escanear constantemente por señales de que serán abandonados, porque fueron abandonados, emocionalmente, aunque el padre estuviera físicamente presente. Fueron abandonados en su necesidad, fueron abandonados en su dolor, fueron abandonados en su infancia, y ese abandono está grabado tan profundo que su sistema nervioso sigue buscándolo en cada relación, no porque lo quieran, sino porque es familiar, y el cerebro confunde familiar con seguro. Ahora hablemos del lado que la gente elogia, el lado que parece positivo pero es igualmente problemático. Estos niños se vuelven increíblemente empáticos, leen emociones con precisión casi sobrenatural, entran a la habitación y sienten la tensión que nadie más nota, ven microexpresiones faciales, detectan cambios sutiles en tono de voz. Son como radares emocionales y la gente dice: wow, eres tan intuitivo, tan sensible. Pero esa sensibilidad no vino de don, vino de necesidad. Tuvieron que aprender a leer a adultos impredecibles para sobrevivir. Tuvieron que anticipar explosiones emocionales antes de que pasaran para protegerse. Entonces sí, son empáticos, pero es empatía traumática, empatía que drena, empatía sin límites, porque nunca aprendieron que pueden sentir el dolor de alguien sin tener que arreglarlo, que pueden tener compasión sin tener que sacrificarse. Entonces, absorben emociones de todos alrededor, cargan peso emocional de amigos, familia, parejas, incluso extraños, y se agotan, se vacían, pero no pueden parar. Porque parar se siente como fallar, como ser egoísta, como traicionar su identidad. Su hiperempata no es virtud, es herida. Y hasta que no pongan límites, hasta que no aprendan que no son responsables de regular emocionalmente a todos, se seguirán drenando hasta no quedar nada. Ahora, hay algo que necesitas entender sobre cómo estos niños procesan su propia experiencia. Muchos de ellos no reconocen que hubo trauma, porque cuando preguntas ¿fuiste abusado?, dicen no. Y técnicamente tal vez no según definición legal. Tal vez no hubo abuso físico. Tal vez no hubo violencia directa. Pero hubo negligencia emocional. Hubo inversión de roles. Hubo pérdida de infancia. Y eso es trauma. Trauma complejo. Trauma relacional. Pero es invisible. No deja moretones. No tiene testigos. No tiene narrativa clara de esto malo pasó este día. Es ausencia. Es lo que nunca recibieron. Es infancia que nunca tuvieron. Es niñez robada silenciosamente. Y ese tipo de trauma es más difícil de procesar porque no hay villano claro, no hay evento único, solo patrón, solo ambiente, solo años de sostener más de lo que deberían. Entonces se dicen otros lo tuvieron peor, no tengo derecho de quejarme. Y se invalidan a sí mismos, repitiendo exactamente lo que el ambiente hizo, invalidar sus necesidades. Pero el trauma no es competencia. El dolor no necesita justificación. Si duele, duele. Y merece ser visto. Ahora quiero hablar de algo específico que estos niños hacen y que marca su vida adulta completamente. Desarrollan lo que se llama falso self. El psicólogo Donald Winnicott lo describió brillantemente. Hay true self, el yo auténtico. Y hay false self, el yo adaptado. True self es quien realmente eres, tus necesidades genuinas, tus emociones auténticas, tus deseos reales. False self es quien te conviertes para sobrevivir, la máscara, el rol, la persona que funciona bien. Para niños parentificados, el false self se vuelve tan dominante que el true self queda enterrado completamente. Se convierten en el niño bueno, el responsable, el que nunca causa problemas, y todos los elogian. Eres tan maduro para tu edad, pero ese elogio es veneno,
porque refuerza la máscara, recompensa la desaparición del true self, y el niño aprende. Cuando soy yo mismo con necesidades y emociones, no soy suficiente. Cuando soy útil y maduro, soy amado. Entonces, duplican esfuerzos en el false self, perfeccionan la máscara. Y para cuando son adultos, han olvidado completamente que es máscara. Creen que eso es quienes son. Hasta que un día algo se quiebra. Crisis existencial, burnout, colapso emocional. Y de repente están frente a frente con el true self que enterraron hace décadas y no lo reconocen. ¿Quién soy yo sin este rol? ¿Qué quiero yo realmente? ¿Qué siento yo cuando no estoy gestionando emociones de otros? No tienen respuestas, porque nunca se les permitió desarrollar ese conocimiento, y esa es quizás la pérdida más profunda. Pérdida de self, pérdida de saber quién eres sin tu función. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? ¿Cómo se ve este niño cuando crece? Se convierten en adultos que no saben descansar, que confunden exhaustión con identidad. Se convierten en personas que overfuncionan en todas sus relaciones, que dan sin parar pero nunca reciben. Se convierten en individuos que no pueden tolerar vulnerabilidad, que se disculpan por llorar, que minimizan su propio dolor. Se convierten en seres humanos que sienten que su valor depende de qué tanto pueden aguantar, qué tanto pueden dar, qué tanto pueden sostener, y viven toda su vida sintiendo que nunca es suficiente, que tienen que probar su valor constantemente, porque cuando eras niño el amor era condicional. Tenías que ganártelo, tenías que ser útil para ser querido, y ese niño sigue operando con esa creencia, 30, 40, 50 años después. Pero aquí está la verdad que ese niño necesita escuchar, la verdad que su cerebro nunca grabó. Tu valor no depende de tu utilidad. Tu amor no necesita ser ganado. Tus necesidades no son carga. Mereces descansar, mereces recibir, mereces ser sostenido, no porque hiciste algo para merecerlo, sino porque eres humano, y eso es suficiente. Pero creer eso, realmente creerlo, requiere más que escucharlo, requiere sentirlo, requiere experiencia que contradiga décadas de condicionamiento. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora, cómo estos patrones se manifiestan en vida adulta, cómo controlan relaciones, trabajo, sentido de self, y más importante, cómo finalmente puedes empezar a sanar algo que ni siquiera sabías que estaba roto, porque el niño que enterraste está esperando, y es hora de volver por él. Ahora vamos a hablar de cómo ese niño que tuvo que crecer demasiado rápido, sigue controlando la vida adulta, porque no desaparece cuando cumples 18, no se disuelve cuando te mudas de casa, no se evapora cuando logras éxito externo. Ese niño sigue ahí, operando desde las sombras, jalando los hilos de cada decisión importante que tomas, y si no entiendes sus patrones, pasarás décadas preguntándote por qué sigues haciendo las mismas cosas que te hacen daño. Empecemos con el patrón más común, hiperindependencia. Estos adultos no piden ayuda, no pueden. La idea de depender de alguien se siente peligrosa, vulnerable, inaceptable, porque cuando eran niños aprendieron que pedir ayuda no funcionaba, que sus necesidades eran carga, que tenían que arreglárselas solos. Entonces desarrollaron lo que parece fortaleza. Yo puedo con todo, no necesito a nadie. Y la gente los admira. Eres tan independiente, tan autosuficiente, pero no es fortaleza, es herida, es hiperindependencia, es incapacidad de confiar, es terror de ser vulnerable porque la vulnerabilidad fue castigada en infancia. Entonces hacen todo solos, cargan todo solos, se agotan solos y se sienten increíblemente solos, pero no pueden admitirlo, porque admitir que necesitan algo se siente como fracaso, como traicionar la identidad que construyeron para sobrevivir. Y en relaciones románticas esto es devastador, porque intimidad requiere vulnerabilidad, requiere necesitar a alguien, requiere confiar que cuando caes, alguien te sostendrá. Pero estos adultos no pueden caer, no saben cómo, han pasado décadas siendo el que sostiene, entonces sus parejas se sienten excluidas, se sienten innecesarias, porque nunca se les permite ayudar, nunca se les permite dar,
y la relación se siente unilateral, porque lo es, y eventualmente la pareja se cansa, se va, y confirma exactamente lo que el niño herido siempre creyó: no puedes confiar en nadie, tienes que hacerlo solo. Es profecía autocumplida y es brutal. Ahora hablemos de otro patrón: overfunctioning. Estos adultos hacen demasiado, en todo, siempre. En el trabajo toman responsabilidades que no son suyas, hacen trabajo de 3 personas, nunca dicen no. En amistades son el terapeuta emocional de todos, el que escucha, el que aconseja, el que resuelve problemas. En relaciones gestionan todo: las emociones de su pareja, la logística del hogar, los conflictos familiares, todo. Y se agotan, se vacían, pero no pueden parar, porque parar se siente como fallar, como no ser suficiente, como perder su valor, porque recuerda, su valor está atado a su utilidad. Soy valioso si soy útil. Entonces siguen dando, siguen haciendo, siguen sosteniendo, y debajo de todo ese dar hay resentimiento creciendo, silencioso, tóxico. Hago tanto por todos, ¿por qué nadie hace nada por mí? Pero nunca lo dicen, porque decirlo se siente egoísta, se siente como traicionar quién son. Entonces el resentimiento se queda dentro, envenenando, hasta que explota, o hasta que colapsan completamente. Y la gente dice: no entiendo, ¿por qué sigues haciendo tanto si te molesta? Pero no entienden, no es elección, es compulsión, es patrón grabado en sistema nervioso, y romper ese patrón requiere algo casi imposible para ellos: permitirse no ser útil y creer que siguen siendo valiosos. Ahora, tercer patrón: incapacidad de recibir. Estos adultos pueden dar infinitamente, pero no pueden recibir. ¿Alguien les ofrece ayuda? No, estoy bien. ¿Alguien les hace cumplido? Oh, no es gran cosa. Alguien les da regalo. Inmediatamente sienten que tienen que devolver algo, porque recibir se siente como estar en deuda, como perder control, como ser vulnerable. Y la vulnerabilidad, como dijimos, fue castigada. Entonces rechazan amor, rechazan ayuda, rechazan bondad, y viven en escasez emocional autoimpuesta, rodeados de gente que quiere darles, pero no pueden recibir. Es como tener hambre crónica mientras rechazas cada comida que te ofrecen, y esto no es orgullo, es trauma, es protección, porque cuando eran niños, recibir siempre venía con strings attached, con expectativas, con condiciones. Entonces aprendieron: es más seguro no recibir nada que recibir y tener que pagar precio invisible después. Pero ahora, de adultos, esa protección los está matando de hambre. Emocional, relacionalmente. Porque no puedes tener intimidad real si no puedes recibir. No puedes tener relación balanceada si solo das. Y se quedan solos, no porque nadie los ame, sino porque no pueden dejar que el amor entre. Cuarto patrón: ausencia total de boundaries. Estos adultos no saben decir que no. No pueden establecer límites, no pueden proteger su tiempo, su energía, su paz. Porque cuando eran niños, boundaries eran lujo que no podían permitirse, tenían que estar disponibles siempre. Para las necesidades emocionales del adulto, para las crisis familiares, para sostener todo. No había permiso para decir necesito espacio, o esto es demasiado para mí, o no puedo con esto ahora. Entonces crecieron sin concepto interno de que tienen derecho a límites, de que su tiempo es suyo, de que pueden proteger su energía. Y de adultos la gente los usa, no siempre maliciosamente, pero porque pueden, porque estos adultos siempre dicen que sí, y sienten resentimiento, sienten agotamiento, pero no pueden establecer límite, porque decir no se siente como traición, como egoísmo, como ser mala persona. Su brújula moral quedó distorsionada. Piensan que ser buena persona significa sacrificarse constantemente, que decir no es cruel. Pero límites no son crueldad. Límites son salud, su supervivencia, y hasta que no aprendan eso, seguirán siendo drenados por todos alrededor. Quinto patrón, y este es brutal: numbness en momentos felices. Estos adultos sienten profundamente el dolor, pero no pueden sentir alegría. Algo bueno pasa, logro, celebración, momento hermoso, y sienten nada, o peor,
sienten ansiedad, como si estuvieran esperando que se arruine, porque cuando eran niños los momentos buenos siempre fueron temporales, siempre precedían momentos malos. Entonces su cerebro aprendió: la felicidad es trampa, la alegría es preludio de dolor, más vale no sentirla. Es mecanismo de protección. Si no te permites sentir alegría, no duele tanto cuando se va. Pero el costo es devastador, porque no están viviendo, están sobreviviendo, pasan toda la vida esperando el desastre, y se pierden la belleza de los momentos que sí son genuinamente buenos, y la gente no entiende. ¿Por qué no te ves feliz? Acabas de lograr algo increíble. Pero no pueden explicar que la alegría se siente peligrosa, que su sistema nervioso interpreta felicidad como amenaza, porque en su experiencia lo fue. Sexto patrón: confundir ansiedad con intuición. Estos adultos viven en ansiedad constante de bajo nivel, y la confunden con instinto. Siento que algo malo va a pasar, y lo interpretan como premonición, como intuición aguda, pero no es intuición, es hipervigilancia, es sistema nervioso que nunca bajó la guardia. Entonces toman decisiones basándose en miedo que no tiene fundamento en realidad presente. Evitan situaciones que podrían ser buenas, se alejan de personas que podrían amarlos bien, porque su sistema de alarma interno está roto, ve amenazas donde no hay, y viven en constricción, en limitación autoimpuesta, porque su instinto les dice que el mundo es peligroso. Y sí, el mundo fue peligroso, cuando eran niños, cuando no tenían control, pero ahora son adultos, con recursos, con opciones, con poder. Pero su cerebro no actualizó el software, sigue corriendo programa de supervivencia de cuando tenían 7 años y los mantiene pequeños, asustados, limitados, cuando podrían ser libres. Ahora hay una fantasía que muchos de estos adultos tienen, una fantasía secreta que nunca admiten, la fantasía de que alguien finalmente notará que no están bien, que alguien verá a través de la máscara, que alguien dirá: oye, ¿estás bien de verdad? Y que finalmente podrán colapsar, podrán caer, podrán ser vulnerables, y alguien los sostendrá. Es anhelo profundo, primario, del niño que nunca fue sostenido. Pero aquí está la verdad brutal: nadie viene, no porque la gente no se preocupe, sino porque la máscara que construyeron es demasiado convincente. La gente realmente cree que están bien, porque eso es lo que proyectan: fortaleza, competencia, control. Entonces nadie pregunta, nadie cava más profundo, nadie ve el niño detrás de la fachada, y el niño sigue esperando, esperando ser rescatado, esperando que alguien finalmente vea, pero el rescate no viene de afuera, tiene que venir de adentro. Ellos tienen que ser el adulto que vuelve por ese niño, ellos tienen que hacer las preguntas que nadie más hizo, ellos tienen que sostener al niño que nadie sostuvo, y eso es shadow work, eso es reparenting, eso es sanación real, y es lo más difícil que harán en su vida, porque requiere sentir todo lo que nunca tuvieron tiempo de sentir. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo sanas algo tan profundo, tan arraigado? No hay fix rápido, no hay píldora, no hay hack de 5 minutos. Esto es trabajo de años, trabajo doloroso, trabajo que requiere valentía que ni siquiera sabías que tenías. Pero empieza con algo simple, algo que suena pequeño pero es revolucionario: testificar, dejar de minimizar lo que pasó, dejar de comparar tu dolor con el de otros, dejar de decir no fue tan malo o otros lo tuvieron peor, porque eso es gaslighting, autogaslighting, repitiendo exactamente lo que el ambiente hizo, invalidar tus necesidades. Entonces, primero paso es decir la verdad, aunque sea solo para ti mismo. Fui parentificado, tuve que crecer demasiado rápido, perdí mi infancia y eso me dolió y sigue doliendo. No necesitas justificarlo, no necesitas probarlo, solo necesitas admitirlo, porque hasta que no nombres lo que pasó, seguirás luchando contra enemigo invisible. Segundo paso, conectar con el niño interior. Y esto no es ejercicio de visualización superficial, no es imaginarte hablando con niño en meditación guiada, es trabajo profundo, es sentir las emociones que ese niño tuvo que suprimir, es preguntarle:
qué necesitabas entonces que nunca recibiste y escuchar las respuestas y llorar por ellas. Tal vez ese niño necesitaba que alguien dijera no es tu responsabilidad. Tal vez necesitaba permiso para jugar, para descansar, para ser niño. Tal vez necesitaba que alguien preguntara ¿cómo estás? En lugar de siempre decirle necesito que hagas esto. Y ahora como adulto tienes que darle esas cosas. No puedes cambiar el pasado, pero puedes dejar de replicarlo. Puedes decirte no tengo que sostener todo. Puedes darte permiso para descansar sin productividad. Puedes preguntarte ¿cómo estoy? Y realmente escuchar la respuesta. Esto es reparenting, convertirte en el padre que necesitabas. Y suena raro. ¿Cómo me doy a mí mismo lo que necesito? Pero es exactamente lo que necesitas hacer, porque nadie más puede hacerlo. Nadie más puede sanar a tu niño interior, solo tú. Tercer paso. Aprender a sentir el duelo que nunca tuviste tiempo de sentir. Porque cuando eras niño no podías procesar el dolor. Tenías que funcionar. Tenías que seguir adelante. Entonces el dolor se quedó congelado, esperando. Y ahora como adulto tienes que descongelarlo. Tienes que sentirlo. Todo. La ira de que tuviste que ser adulto cuando deberías haber sido niño. La tristeza de que nadie te protegió cuando necesitabas protección. La vergüenza de que pensaste que era tu culpa, que si fueras suficiente, mejor, más fuerte, el adulto no habría colapsado. Y tienes que llorar por eso, realmente llorar, no llanto bonito, llanto feo, llanto que duele, porque ese duelo es medicina, es liberación, es el pain congelado finalmente moviéndose, y será brutal. Habrá días donde sientes que te estás desmoronando. Bueno, desmorónate, ese es el punto. Porque no puedes reconstruir sin primero desmantelar la estructura falsa, y la estructura falsa es la máscara, el rol, el soy fuerte, no necesito nada. Eso tiene que caer, para que puedas finalmente ser real. Cuarto paso, aprender límites, y esto es difícil, porque boundaries se sienten como traición cuando nunca tuviste permiso para tenerlos, pero tienes que empezar pequeño, decir no a algo menor, establecer un límite simple y aguantar la incomodidad, porque tu sistema nervioso va a gritar peligro, los vas a enojar, te van a abandonar, pero tienes que quedarte con eso, sentir el miedo y hacerlo de todas formas, porque boundaries no son egoísmo, su salud, son respeto propio, y cada vez que estableces límite y sobrevives, tu cerebro aprende nueva información. Puedo protegerme y seguir siendo amado. Y con tiempo, los límites se vuelven más fáciles. No naturales, quizás, pero posibles. Quinto paso. Aprender a recibir. Esto es quizás lo más difícil, porque recibir requiere vulnerabilidad máxima. Empieza con cosas pequeñas. Alguien te ofrece café. Di que sí. Y no devuelvas inmediatamente el favor. Siéntate con la incomodidad de haber recibido algo sin dar nada a cambio. Alguien te hace cumplido, no lo deflectes, di gracias y punto. Siéntate con la incomodidad de ser visto positivamente sin tener que probarlo. Y lentamente, muy lentamente, tu sistema nervioso aprende, puedo recibir amor sin pagar precio. Y eso cambia todo, porque finalmente puedes dejar que la gente te ame de verdad. No solo amarte por lo que haces, sino por quien eres. Sexto paso, buscar ayuda profesional, porque este trabajo es profundo y a veces necesitas guía. Necesitas a alguien que sostenga el espacio mientras procesas décadas de dolor. Terapia enfocada en trauma, EMDR, terapia somática, IFS, Internal Family Systems. Hay modalidades específicas para este tipo de trauma complejo y no es debilidad buscar ayuda. Es exactamente lo opuesto de lo que el niño herido haría. El niño herido dice, tengo que hacerlo solo. El adulto sanando dice, merezco apoyo. Y esa es la diferencia. Esa es la sanación. Ahora, quiero ser claro sobre algo. Este proceso no es lineal, no es limpio, no es rápido. Habrá días donde sientes que retrocedes, donde los viejos patrones regresan, donde te sientes como el niño de 7 años otra vez. Y está bien, eso es parte del proceso, porque sanar no es línea recta hacia arriba, es espiral.
pasas por los mismos temas en niveles más profundos cada vez. Y cada vez que lo haces, integras un poco más, sueltas un poco más, te vuelves un poco más libre. Y un día te das cuenta de algo hermoso. Te das cuenta de que descansaste sin culpa, que pediste ayuda sin terror, que recibiste amor sin sentir deuda. Y ese día entiendes que el niño finalmente está en casa, finalmente está seguro, finalmente puede ser niño, no cambiando el pasado, sino cambiando el presente. Y ese niño que tuvo que crecer tan rápido, finalmente puede descansar, porque tú, el adulto que eres ahora, finalmente eres el adulto que ese niño siempre necesitó. No perfecto, no sin heridas, pero presente, compasivo, dispuesto a sostener. Y eso es suficiente. Eso es todo lo que ese niño siempre quiso. No ser rescatado por alguien más, sino finalmente ser visto por ti. Y cuando eso pasa, cuando finalmente vuelves por ese niño, algo cambia. Ya no estás viviendo desde herida, estás viviendo desde totalidad. Ya no estás repitiendo patrones de supervivencia. Estás eligiendo conscientemente. Ya no eres el niño que tuvo que sostener todo. Eres el adulto que puede sostener al niño. Y esa es la sanación real. No ausencia de dolor, sino integración de todas las partes. El niño herido, el adulto funcional, el self auténtico. Todos finalmente en el mismo lugar. Finalmente trabajando juntos en lugar de contra. Y cuando eso pasa, la vida cambia. Las relaciones cambian. Tú cambias. No porque arreglaste lo roto, sino porque abrazaste lo que siempre estuvo ahí. El niño que merece amor, el adulto que puede darlo, y la totalidad que siempre fuiste esperando ser reclamada. Hola, soy Javier y esto fue Lo que no sabemos. Y lo que no sabíamos es que millones caminan con niños heridos jalando los hilos, decidiendo sin que lo sepan, controlando sin que lo vean. Pero ahora lo sabes. Y saber es el primer paso. El siguiente paso es volver por ese niño y decirle lo que nadie le dijo. No fue tu culpa, eras solo un niño y mereces descansar ahora. Ese es el trabajo, simple en concepto, brutal en ejecución, transformador en resultado. Y si llegaste hasta aquí, si este vídeo te tocó, déjame saber en los comentarios. ¿Tuviste que crecer demasiado rápido? ¿Estás haciendo el trabajo de volver por ese niño? Porque no estás solo. Millones están haciendo este mismo trabajo. Y es posible, es absolutamente posible. No será rápido, no será fácil, pero será lo más importante que hagas en tu vida. Porque ese niño merece ser salvado, y tú eres la única persona que puede hacerlo. Gracias por estar aquí, gracias por tener la valentía de mirar dentro. Y recuerda, no tuviste infancia, pero todavía tienes futuro. Y esta vez tú escribes la historia.